Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén respetando este periodo de cuarentena, ya que solo el aislamiento social nos va a permitir salir pronto de esta situación que es muy delicada, que nos afecta a todos, que afecta a la humanidad, que es a escala planetaria, que es un fenómeno inédito para todos nosotros, para ustedes que son chiquitos, pero inclusive para mí o para mis padres. La última gran peste que azotó a gran parte del planeta fue a comienzos del siglo XX, por lo tanto ha quedado muy lejos en el recuerdo. Chicos, les he grabado este video con la intención de que podamos en esta clase recuperar algunos contenidos ya vistos en la clase virtual número 4, relacionados con las civilizaciones del Mediterráneo, pero en especial con una de las civilizaciones que fue la civilización griega. ¿Cómo están con las tareas? ¿Cómo les está yendo con el material de lectura, con los videos, con las líneas de tiempo? Recuerden que nosotros tenemos habilitado desde hace ya un tiempito, desde que prácticamente arrancó esta cuarentena, un canal sincrónico de comunicación que es nuestro grupo de WhatsApp. Yo sé que algunos de ustedes son tímidos o les da vergüenza comunicarse, pero justamente la intención ha sido esa, que podamos estar más próximos, más comunicados y mejor comunicados, que ustedes puedan transferirme las dudas o las inquietudes y que de esa manera, transfiriendo las dudas, las inquietudes, podamos salir adelante con nuestros aprendizajes. ¿Estamos? Entonces, yo espero que podamos participar mucho más de lo que lo estamos haciendo hasta ahora y sobre todo más cantidad de chicos a los que todavía no les he sentido la voz o no me han podido expresar una opinión. Vamos a comenzar repasando a los griegos y para eso yo los invito a mirar el siguiente mapa. Como ustedes pueden observar en el mapa, este mapa en realidad es un recorte geográfico de un mapa más grande que comprende parte del continente europeo, parte del continente asiático y parte del continente africano. La parte del continente europeo se encuentra en el centro y norte, vamos a decirlo en el centro y en la parte de arriba de la pantalla. La parte del continente asiático lo tienen hacia la derecha de la pantalla, o sea, hacia el este, y la parte del continente africano lo tienen hacia el sur, es decir, abajo en la pantalla. Lo primero que vamos a observar es que el territorio donde se asentaron los griegos yo se los he resaltado con un círculo en rosado. Y próximo al lugar en el que los griegos vivieron, les he resaltado con verde la región de la Mesopotamia y la región de Egipto, para que ustedes puedan apreciar de una manera comparativa, visualmente, que no estuvieron tan alejados en el espacio geográfico, que fueron próximos, que fueron vecinos y que esa vecindad les permitió en algún momento hasta tener vinculación de tipo comercial. Algo en común que compartieron, especialmente griegos y egipcios, fue el mar Mediterráneo. Esa gran masa que ustedes pueden apreciar en azul oscuro, que prácticamente abarca toda la pantalla. Bien, con respecto a Grecia, si miramos bien el mapa de Grecia, vamos a poder ver que es un territorio pequeño, fragmentado, dividido en tres porciones que históricamente van a tener un peso significativo. ¿Cuáles son esas porciones? Una parte continental que está unida al resto de Europa, una parte insular que está conformada por un centenar de islas, algunas más pequeñas, otras más grandes. La isla que más se destaca y que además tuvo un papel histórico importante en los orígenes de esta civilización es la isla que ustedes pueden apreciar de un gran tamaño, que fue la isla de Creta. Y después hay una porción de Asia Menor, que inclusive yo en el mapa se lo he resaltado con blanco, porque no integra actualmente el territorio griego, sino por el contrario forma parte de lo que hoy es el estado de Turquía.
Esta es la parte geográfica, digamos, esta es la ubicación en donde se asentaron, donde vivieron los griegos. Como podrán observar, en el mapa lo que hace es mostrarles claramente cómo esa porción de territorios se encuentra rodeada de mares. En el centro, el mar Egeo; hacia el sur, como decíamos recién, el mar Mediterráneo, que es el mar más grande y que lo comparten con otras civilizaciones, con otros pueblos; y hacia el este, el mar Jónico. Lo que vamos a hacer ahora es ubicar a estos griegos en el tiempo, pero primero lo vamos a ubicar en la periodización de la historia, o sea, en las edades de la historia. Los griegos se ubicaron en la edad antigua, aproximadamente hacia el 2000 a.C., una serie de grupos de origen indoeuropeo comenzaron a descender desde la zona de Rusia hacia el sur, en búsqueda de nuevas tierras, en búsqueda de un clima más templado, más amigable y sobre todo de la posibilidad de poder vivir de una manera más pacífica, sin tener que estar enfrentándose en guerras permanentes con otros pueblos por la disputa del territorio. Estos pueblos que provenían de Rusia, como les conté, fueron pueblos de raza indoeuropea y algunos de los más importantes fueron los aqueos, los eolios, los jonios y los dorios. Cada uno de ellos se ubicó en una partecita distinta de Grecia. Algunos lo hicieron en la parte continental, que ustedes ya saben dónde está, en la parte insular, o directamente se refugiaron en el territorio de Asia Menor. Cuando estos pueblos llegaron a Grecia, Grecia no estaba deshabitada. Era una región que estaba poblada por pueblos originarios, o sea, pueblos nativos, que de acuerdo a los datos que nos dan historiadores y arqueólogos, estos pueblos se remontan a la época paleolítica, o sea que atravesaron toda la prehistoria, fueron presumiblemente los inventores de la agricultura, del uso de algunos metales inclusive y de la vida en aldeas. ¿Cómo se denominaron estos pueblos? Estos pueblos se llamaron como pelasgos. De la unión de los griegos, eolios, jonios, dorios, con los pelasgos, nació el hombre griego propiamente dicho. Este hombre griego, a lo largo de toda su historia, hasta que fueron sometidos por los romanos, van a ir evolucionando, desarrollándose, inventando, creando, siendo protagonistas de una cultura impresionante, de una cultura extraordinaria en creaciones. Los historiadores, para poder estudiar mejor la evolución de estos griegos, lo que hacen es dividir su historia en pequeñas etapas. Desde que llegaron aproximadamente al territorio griego, en el 3000 a.C., hasta el 30, según lo que ustedes observan en la línea de tiempo, en el que fueron sometidos por otro pueblo, por un pueblo vecino, que lo veremos en clases siguientes. De estas etapas, minoica, micénica, oscura, arcaica, clásica y helenística, nosotros vamos a estudiar solamente dos momentos, que son los dos más significativos. Por un lado, el periodo de la Grecia arcaica, ubicado entre el 800 y el 490 a.C. En esta etapa, los griegos van a crear una forma de organización muy interesante llamada polis, la vamos a ver dentro de un ratito, y el periodo de la Grecia clásica entre el 490 a.C. al 334, también de la misma era. En esta etapa, dos de esas polis que se crearon en la Grecia arcaica van a alcanzar su máximo desarrollo, van a alcanzar un periodo de esplendor. A esas polis las reconocemos con el nombre de Atenas y de Esparta. Atenas fue una polis jonia y Esparta fue una polis aquea.
Ambas poleis van a competir entre sí, van a rivalizar, pero también van a ser las que lleven a Grecia a su mejor periodo, hacia su periodo luminoso, por decirlo de alguna manera. Si continuamos avanzando en este resumen de contenidos importantes, aparece el tema de la polis que yo les acabo de explicar. La polis fue un tipo de organización básicamente urbana, es decir, se define como una ciudad-estado. Ustedes vieron en la clase número 4 que esa ciudad-estado fue principalmente autónoma, es decir, cada una de las polis que se crearon en el territorio griego no dependían de otras polis para poder gobernarse o para poder dirigirse. Cada cual tenía su gobierno, sus leyes, sus hábitos, sus costumbres. Además de ser polis autónomas, eran también independientes entre sí y autárquicas. La palabra autárquica sé que es un concepto un poco complejo. En los apuntes yo les aclaro el significado, pero ahora lo vamos a volver a recuperar. Una polis es autárquica cuando puede sostenerse a sí misma. ¿Cuáles eran las partes y los componentes de las polis? La polis, todas en general por estructura, se dividían en dos partes, una parte baja llamada Asti y una parte alta llamada Acrópolis. En la parte baja vivía el pueblo llano, el pueblo común, y se encontraba el ágora, que era la plaza principal y además el centro económico de intercambios. Mientras que en la Acrópolis vivía el sector social más privilegiado y allí se construían los edificios que funcionaban como instituciones de gobierno. Por ejemplo, el Partenón, que fue el templo principal en Atenas, dedicado a la diosa Palas Ateneas. En la imagen pueden observar claramente cómo es la estructura de la polis, generalmente amurallada para evitar el ataque de pueblos vecinos, fuera de las murallas las zonas de cultivo. La organización política. La polis conformaba, la unidad política principal y se gobernaba con distintas formas de gobierno. Habían formas monárquicas, oligárquicas y más tarde en algunas poleis van a aparecer también las formas de gobierno democráticas. Atenas se destacó por ser una polis abierta, comercial, amante de las expresiones artísticas y científicas. Fue cuna de grandes filósofos como Aristóteles y fue también madre de la democracia. Esparta, no así, la cara contraria, era una polis cerrada, dedicada solo al trabajo de la agricultura, a la guerra, muy militarizada, con una educación extremadamente rígida y dura. De ahí que cuando hablamos de que un profesor es muy estricto, decimos es un profesor espartano. La forma de gobierno de Esparta, sin embargo, fue la monarquía, siempre. Y dos reyes la gobernaban, por eso su monarquía se llamó diarquía. La colonización. La colonización fue un proceso típico de la etapa arcaica. Una serie de inconvenientes de varios tipos, principalmente malas cosechas, inclemencias del tiempo, aumento de la temperatura, hicieron que gran parte de la población se endeudara y se tuviera que trasladar a vivir a otros sectores. De ahí que se generara un proceso de colonización hacia varias direcciones, como les indica el mapa: Asia Menor, Italia, España y norte de África. Por último, alcanzamos a decir que durante ya la etapa clásica, los griegos tuvieron que enfrentarse a una de las peores guerras de su historia, que fue contra los persas, de los cuales, como ustedes ya saben, los griegos resultaron airosos, o sea, los vencedores de este conflicto, que tuvo como tres grandes momentos. Y los persas, por diferentes motivos, tuvieron que retirarse a su zona de origen, que como recordarán era el norte de la Mesopotamia. Bien, chicos, hasta acá hemos hecho un resumen bastante rápido, bastante ligero de lo que fueron los contenidos principales de la clase número 4. Espero que estos datos le hayan servido para comprender mejor la temática. Dentro de muy poquito vamos a hacer una especie de ejercicios que les van a permitir llegar en mejores condiciones a un nuevo trabajo práctico.
Yo les deseo buena suerte y espero verlos pronto. Chau, chicos.